Buenos días con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes. En primer lugar, agradecer por el espacio brindado y sobre todo en este día que también va a ser histórico en la lucha de muchas de mujeres, porque hoy se vota justamente por el proyecto de ley de interrupción temprana del embarazo en casos de violación. Mandarles un abrazo sororo y solidario a cada una de las compas que ha luchado día a día y a cada una de ustedes de igual forma. Un día histórico y qué bueno escuchar esas palabras porque en definitiva también es una agenda, un tema pendiente de muchas organizaciones de mujeres aquí en Ecuador y principalmente con las mujeres, niñas víctimas de violación, que en definitiva es un poco a quién está dirigida esta ley para, digamos, que puedan ellas decidir sobre la interrupción de sus embarazos. Ahora, preguntarle asambleísta cómo se ha preparado este proyecto de ley desde la Comisión de Justicia, qué puntos está tomando y qué tan cercano ha estado también a lo que dispuso la Defensoría del Pueblo. Bueno, en primer lugar, indicar que ya hay un dictamen de la Corte que ya se despenalizó el aborto por casos de violación en abril el 28 de abril, que se envió a la Defensoría con 2 meses y la Defensoría mandó una ley dentro de lo que es la Asamblea Nacional. Ha estado la ley dentro de la Comisión de Justicia a partir del mes de agosto, que pasaron por el CAL y la Comisión de Justicia ha abordado bastante tema de comparecencias. Más de 50 organizaciones participaron dentro de ellas que estén a favor y en contra también, porque la Comisión tiene que escuchar ambos lados dentro de las posturas. Y lo que se establece es justamente una ley que regule el acceso a la interrupción temprana del embarazo, una ley reparadora, una ley justa, que justamente indica que la violación es un acto atroz que nos puede pasar a todas las mujeres, adolescentes y que nos está pasando, pero sobre todo que le da, que no le limite el derecho a poder acceder a la salud pública como justicia social. Y bueno, te comento que esta ley cuenta más alrededor de 63 artículos, tiene disposiciones transitorias, disposiciones generales, y también requisitos indispensables justamente para poder normar y dar una ley que las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes puedan acceder. Los nudos críticos que se encontraron fueron tres, lo que es requisitos, temporalidad y también objeción de conciencia, con el propósito de velar por el bienestar de estas niñas. Estábamos dentro de la comisión debatiendo arduamente el tema de temporalidad. La Comisión de Justicia ha accedido a no poner temporalidad dentro del informe a primer debate que va a pasar para la Asamblea. En el tema de requisitos, un formulario único, pedirle nomás a las niñas, mujeres y adolescentes y personas gestantes que quieran acceder a a la práctica de la interrupción temprana del embarazo en casos de violación. Y la objeción de conciencia es justamente que el Ministerio de Salud Pública pueda regular que no haya objetores de conciencia en lugares que cuentan con un médico, con dos médicos máximos, para no topar ni vulnerar los derechos de estas niñas, mujeres y adolescentes. El proceso ha sido muy arduo, hay posturas bastante divididas. Creo que la Asamblea tiene una deuda pendiente con todas ellas. El año pasado, bueno, la Asamblea pasada, recordemos que no pasó y por eso se tuvo que ir dentro de la Corte Constitucional para que haya demanda dentro del mismo, y que en esta ocasión que va a pasar justamente ya primer debate, veamos qué pasa también dentro de la comisión. Yo estoy muy alegre y muy feliz de que pueda pasar. Ahora se reúnen a las 8 de la noche, entonces hay que estar pendientes a ver qué es lo que pasa con el informe primer debate. Espero que esta ley justamente sea una reparadora y justa. Lo que se propone dentro de la comisión es justamente dar eso, que sea asequible y sobre todo que todas y todos, pensando desde un ámbito de interseccionalidad, y todos puedan acceder a ello. Ahora, asambleístas, sabemos que en la comisión una de los asambleístas, perdón, de la bancada de Pachacuti, específicamente el asambleísta Ricardo Vanegas, presentó un informe de minoría que de alguna manera estaría más bien contrario a lo que la Defensoría del Pueblo, digamos, señaló en su proyecto de ley. Este informe va a ser considerado por la comisión. Bueno, yo quiero ponerles a relucir qué es lo que pasa en el tema administrativo. La UTL, que es la Unidad Técnica Legislativa, pasa al CAL, que es justamente la administración legislativa quienes aceptan o no a qué comisión va a pasar de acuerdo a un informe del CAL, de la UTL. La UTL puso que el informe del señor Vanegas cumple con todos los requisitos, no obstante tiene regresividad en derechos y sobre todo no cumple con el dictamen de la Corte. Por eso se suspendió el punto del CAL para pasar dentro de la comisión. Creo que la comisión tiene la obligación de poder archivar esa ley debido a su regresividad de derechos. No es posible que el señor pueda haber puesto que 3 o 4 semanas o a 5 semanas se pueda realizar la práctica del aborto en casos de violación, primero entendiéndose que los cuerpos de las mujeres no son iguales, que una niña no va a sentir los mismos estragos que siente una mujer, o incluso una niña de 9 años que tuvo su primera menstruación pueda sentir esos estragos, puede sentir alrededor de los 2 meses, de los 3 meses, de 4 meses. Los cuerpos de las mujeres también son diferentes, el sentir de las mujeres es diferente. Según Vanegas, en una entrevista
entrevista que le escuché, relata que él ha hecho la ley según su experiencia, sin ningún grupo de mujeres que haya estado alrededor, sin ninguna experiencia previa de los sentires que sienten, según su experiencia personal y su experiencia en el ámbito jurídico. Creo que está muy desligada de la realidad que pasan muchas mujeres y más violadas, que no se les quiere justamente revictimizar ni criminalizar, y habla desde el privilegio de ser hombre, desde el privilegio de no tener absolutamente un poco de justicia social dentro de su accionar, porque en tema de requisitos pide denuncia, no entendiendo que el sistema judicial del Ecuador es precario, que las denuncias a veces quedan relegadas a 3, a 4, a 5 años, y que las niñas no puedan acceder a esto es bastante vulnerable. Yo creo que la comisión tendrá que si llegara a pasar, tendrá que archivar esa ley y que no se junte con la ley que ya se está pasando, porque esta ley es justamente en materia de derechos y lo que se quiere dar es que todas, todos y todes puedan accederlo. Ahora, uno de los temas más álgidos, como usted señalaba, por ejemplo, es el tema de la objeción de conciencia, la temporalidad. Fuera también de la Comisión de Justicia, ¿qué otros argumentos se están presentando un poco para zanjar también este tema? Bueno, yo considero en el tema, primero hay que gobernar, como lo dice la Constitución de la República, como un Estado laico en todas sus materias, y sobre todo desde ahí hacerlo práctico y desde ahí entenderlo. Creo que el hecho de que varios doctores y que varias doctoras tengan su opinión personal de las cosas y que no vean más allá desde la empatía de lo que pasa verdaderamente es completamente dentro de la Constitución, y también dentro de la Corte está completamente el derecho a que ellas puedan ser objetores de conciencia dentro del mismo ámbito, pero el Estado no puede vulnerar los derechos. Es decir, este tema ha sido bastante álgido porque te pones en el derecho del médico a poder también decidir sobre si quiere o no realizar la práctica, o también el derecho de la niña, mujer, adolescente y persona gestante de poder acceder a este derecho, que es bastante justo, ¿no? En todos estos casos. Entonces, justamente lo que se opinaba dentro de o lo que a través de las comparecencias, de lo que dieron bastantes personas, es que el Ejecutivo, como un tema administrativo a través del Ministerio de Salud Pública, pueda ver que no haya objetores de conciencia, no vulnerando los derechos de los médicos, tampoco vulnerando los derechos de las mujeres, y que incluso en el caso de que haya un objetor de conciencia tendrá que ser él la persona que traslade de emergencia a la víctima que ha sufrido este caso de violación en todos estos ámbitos. Eso creo que es un poco de lo que se ha tratado. No se quiere vulnerar ambos derechos, tampoco que la objeción de conciencia sea eje colectivo y que todos los médicos en un hospital digan somos objetores de conciencia y no puedo realizar la práctica. Eso tampoco es justo para las niñas, mujeres y adolescentes y personas gestantes dentro del proceso. Entonces se debe de entender bajo esa lógica, que qué es lo que, cómo queremos gobernar, cómo queremos administrar, pero sobre todo cómo queremos darle ese acceso a la salud pública. Lo hemos visto también que muchas de las veces en el ámbito administrativo, en la parte de arriba, son los que ponen las trabas. Ahí en la ley se habla de la diferencia entre personal médico y también profesionales de la salud. Entonces desde ahí hay que entender las dos diferencias y que no se pueda dar la traba desde los administrativos para desde ahí empezar ya a poder tener el tema de médicos que no vulneren el derecho a la interrupción temprana del embarazo en casos de violación. Ahora, asambleísta, la asamblea durante toda esta semana ha vivido días bastante álgidos, bastante, digámoslo así, criticados incluso, y hoy especialmente hay votaciones importantes. Está la sesión sobre el tema de los Pandora Papers, en la tarde también hay otras reuniones, y señala que a las 8 de la noche más o menos se trataría este tema de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Ahora la pregunta es cómo evitar, por ejemplo, que en los diferentes bloques suceda un poco lo que pasó el viernes pasado, que en un momento que todavía no sabemos, que todavía no lo explicamos, que una bancada que ya tenía votos aparentemente seguros a la última hora, al momento ya de la votación, vaya por otro lado, se abstenga, o que tenga una votación contraria a lo que se ha venido señalando, o por ejemplo que se deje hacer presiones por diversos grupos. Bueno, yo considero que eso ya es un tema netamente político de cómo se maneja cada organización partidaria y política. Nosotros también no esperábamos la triste noticia de lo que pasó con la ley económica urgente, fuimos grandes críticos de ello, pero también dimos soluciones frente a las posturas que se podían tomar dentro del bloque de izquierda democrática. Creo que es bastante complejo, ¿no? Una vez que prima los intereses políticos sobre el interés colectivo, deja de ser esa política que se quiere sanar, ¿no? Yo me acuerdo que este periodo decía la nueva asamblea
venga en el propósito de que se pueda articular proyectos de ley que de verdad sirvan para la ciudadanía. Y sí fue un golpe duro lo que pasó en la anterior semana. Y lo que pasó también con esta semana, con los actos de corrupción que anteponen siempre sus intereses versus el tema colectivo. Es muy complejo. Yo espero también que los grupos, como tú dices, que los grupos que se hacen llamar progresistas, que los grupos que han tenido agendas o que sobre todo han manejado un supuesto plan de gobierno progresista, no vulneren más el derecho y que esos grupos voten a favor de la ciudadanía en su uso colectivo. Si bien es cierto, una bancada puede decirle, por favor, apóyanos dentro de este proceso, por favor, los votos son para ellos y para ellas, etcétera, pero no se puede hacer nada más en ese ámbito. Creo que también es muy importante los votos orgánicos de las bancadas porque solamente ahí se va a ver. Yo quisiera saber si solamente el voto orgánico se da en una situación específica o si se da en su totalidad. Yo he visto que cierta bancada tiene un voto orgánico desde el principio, votan todos. Espero que la ley también de despenalización del aborto en casos de violación o la interrupción temprana del embarazo, en casos de violación, voten con ese voto orgánico y que puedan hacer un beneficio también para las niñas, mujeres y adolescentes, porque los votos se necesitan. A último momento puede cambiar absolutamente todo. Por eso a mí me han dicho, nada está hasta que esté. Entonces, desde esa lógica se tiene que empezar a trabajar y la sociedad civil también presionar, porque ahí es donde van a ver que de verdad no están haciendo las cosas bien y que esos favores políticos o esas alianzas políticas que existen no le está haciendo bien a la ciudadanía y no les está haciendo bien tampoco a ellos como partidos o como movimientos. Entonces, desde esa lógica de justicia social que maneje y que se maneje en sí en el ámbito, puedan articularse desde estas aristas. Creo que es bastante complejo, la verdad es un tema de debate en todos los ámbitos, ver también lo que es coherente, lo que es prudente y analizarlo con el debido respeto que merece cada caso. Ahora hablemos de los tiempos legislativos. Un poco casi sorpresivamente, digamos, como habíamos dicho, hoy va a meter ya esta discusión dentro de la Asamblea en una hora también un poco ahí apretada por los diferentes temas que el día de hoy específicamente tiene que tratar la Asamblea. Pero ¿cuáles serían como los tiempos para llegar a una aprobación definitiva de esta ley? A ver, yo creo que como tú dices, estamos con los tiempos tan álgidos porque hasta el 28 se tiene que cumplir el dictamen de la Corte. La vacancia legislativa empieza el 16 porque ya ha sido anunciada públicamente. Creo que lo que nos queda es en toda esta semana que viene poder hacer los dos plenos, segundo debate, primero y segundo debate, y desde ahí ya articular para que se vote. También hay que entender que cuando una vez que pasa el Ejecutivo puede dar veto presidencial y de ahí volver a mandar a la Asamblea para que se cambie o se articule ciertos artículos y desde ahí votar, pero el voto sería mucho más amplio que se necesita. O sea, si hablamos de 72 votos para que pase o 71 votos para que pase la ley, dentro del veto presidencial necesitaríamos 90 y pico. Entonces, ahí los tiempos se empiezan a estrechar y también se empieza a hacer. Creo que la Asamblea, el propósito también es poder sacar lo más rápido posible y poder dar esa respuesta a la ciudadanía, o si no se tendrá también que articular con la sociedad civil de ver cuáles son los tiempos propicios. Yo creo que sí se puede sacar, estamos a tiempo, todavía faltan alrededor de 14 días para la vacancia legislativa y que sí se puede dar a través de esta semana y la próxima semana. Para finalizar, asambleísta, según datos de la organización Surcuna, alrededor de 22 mujeres desde abril que se dictó el dictamen de la Corte hasta la fecha han, digamos, podido acceder al este derecho del aborto en casos de violación, pensar al menos interrumpir su embarazo. Algunas han accedido no a este derecho, un poco fue lo que manifestó esta organización en semanas pasadas. ¿Qué pasaría, digamos, si es que hoy la votación no es favorable, si es que finalmente también pesan algunos intereses morales, principalmente por que ha pasado en otras votaciones con respecto, por ejemplo, en el 2019? ¿Cuál también, por ejemplo, es la visión con respecto a este tipo de presiones más bien religiosas que de alguna manera reciben los asambleístas? Bueno, como yo digo, ningún asambleísta creo que dentro de la Constitución, como te digo, del artículo se puede legislar a través de su religión, se tiene que legislar a través de un Estado laico y beneficiando, tienen una sentencia de la Corte y saben muy bien que tienen que ver cómo se pasa el primer proyecto del debate, porque se puede hacer una demanda de inconstitucionalidad a la Asamblea y eso también que tengan en claro las organizaciones, si es que no llegara a pasar que se pueda hacer eso, porque la verdad es que sería atroz que la Comisión no pueda pasar un proyecto de ley que sea que responda a la ciudadanía y que responda a las mujeres, como dices, 22, cada 44 años, cada 44 horas están muriendo una mujer dentro del Ecuador. El proceso de violación también es bastante fuerte y bastante complejo para poder entenderlo los asambleístas desde sus asientos, desde sus curules, para que pueda decir esto no y esto sí. Entonces,
creo que nos queda esa parte, como te digo, de lo que es la demanda de inconstitucionalidad de la Asamblea y desde ahí poder articular qué es lo que se puede hacer. Archivarla dentro de la comisión no se lo va a hacer. Eso como izquierda democrática hemos quedado justamente en un voto orgánico y sobre todo poder pasar el proyecto. El presidente de la comisión es justamente mi principal, que es Alejandro Jaramillo, que tampoco permitirá que se archive. Tenemos 3 votos dentro de la misma comisión. Sé que también hay asambleístas de UNES que votarán a favor del proceso, entonces veamos que sea algo positivo, ¿no? Que pueda pasar el primer informe a primer debate, la asamblea y el pleno también será bastante fuerte el tema de los argumentos de los asambleístas de lado y lado y de las asambleístas. Entonces, creo que lo que nos queda ahí justamente es presionar, no dejar que se archive la ley, que más bien la que dio el señor Vanegas pueda archivarse, porque es una ley que no va con los principios ni las normas, ni sobre todo que vaya en pro de derechos, ¿no? Lo que se tiene que hacer es presionar. Yo soy muy positiva y la verdad es que creo que va a pasar el día de hoy, que la Comisión de Justicia va a poder pasar ese proyecto de ley. A las 20 horas y media está convocada. Pueden verlo también desde el link de en vivo y en directo de la comisión. Entonces, no hay otra más que ver el primer debate y desde ahí articularnos. Nos queda, como digo, el tema de la sentencia de la Corte y también poder dar una demanda de inconstitucionalidad a la Asamblea, que eso creo que también les alertaría mucho a los asambleístas y a las asambleístas de este nuevo periodo. Asambleísta Carrillo, muchísimas gracias entonces por estas posturas expectantes de lo que suceda hoy en la noche en la Comisión de Justicia alrededor de este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo solamente me quiero despedir por todas ellas, porque hoy va a ser un día bastante provechoso y sobre todo vamos a luchar por una ley justa y reparadora, que es lo que estamos esperando absolutamente todas las mujeres de este país. Muchísimas gracias y gracias por la apertura.